Saludos a todos, mi nombre es Abraham Velázquez y esto es Ciencia Dinámica. El día de hoy vamos a presentar el tema solución o también conocido como disolución. Primero, ¿qué es una solución o disolución? Pues es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en cualquier estado de agregación que se encuentre en ellas. En una solución hay dos partes importantes, soluto y solvente. ¿Cómo diferencias el soluto del solvente? Son las preguntas que generalmente nos acontecen. Generalmente, el soluto se introduce dentro del solvente y está en menor proporción que el solvente, pero no es el 100% de los casos. Hay muchas excepciones que no corresponden a esta regla. Así que mucho ojo al querer definir soluto o solvente. Va a depender mucho también del caso en particular que se vaya a presentar. ¿Correcto? Ahora, hablemos un poco sobre los tipos o las características que debe tener la solución en sí. Una solución, una característica principal es que tiene dos partes. Un soluto, un solvente. Puede ser que se dé el dos o más solutos dentro de un solvente para formar la solución. Otras son sus proporciones relativas, que no importa la cantidad de soluto y de solvente, va a ser la misma siempre cuando se prepara una solución de una concentración definida. Esa proporción va a ser igual sin importar el volumen final, ¿sí? Va a ser proporcionalmente igual, a eso me refiero. Otra, que su volumen, el volumen de la solución es el volumen combinado de ambas partes, tanto el soluto como el solvente. Hay muchas personas, muchos profesionales incluso, que cometen el error de no tomar en cuenta eso. El volumen final es el combinado. Y al preparar una solución, por ejemplo, de 50 gramos por litro, toman directamente un litro y luego agregan 50 gramos y ahí ya no tendrán 50 gramos por litro de esa solución. Otra, que las propiedades físicas son propias de la solución, muy independientemente de las propiedades físicas de cada una de las partes. Al formarse la solución no se alteran tampoco las propiedades químicas de sus partes. Estas propiedades físicas también van variando dependiendo de la concentración de la solución, o sea, qué tanta cantidad de soluto hay por solvente. Ahora, si vemos qué tipo de combinaciones hay en una solución, según su estado de agregación, podemos hablar. Comencemos hablando de relación gas-gas, cuando combinamos como por ejemplo el aire, que es una mezcla de gases. Ese es un ejemplo claro. Ojo, muchos profesionales, muchos autores no consideran que la mezcla entre un gas y un gas puede dar una solución. Mucho ojo. Un sólido con un sólido, que también se dan. Por ejemplo, aquí he puesto una soldadura de zinc estaño, que es lo más común. Una solución de un líquido con un líquido. ¿Sí? Un líquido con un líquido. Hay que considerar que para que una solución de un líquido con un líquido se pueda dar, estos líquidos tienen que ser miscibles entre sí. Pueden ver en pantalla cuando mezclamos agua y aceite, el agua y el aceite no son miscibles entre sí. Por ello, no van a dar lugar a una solución propiamente dicha. Otras combinaciones, el gas mezclado en líquido, un ejemplo común, el CO2, cuando se lo mezcla en agua. El sólido, un poco menos común, pero sólidos en gas. Por ejemplo, el polvo que se encuentra en el aire. Ese podría ser el polvo atmosférico, un ejemplo de un sólido en un gas. Uno de los más comunes, que siempre se está trabajando inclusive a nivel de laboratorio, los sólidos en un líquido. Aquí he puesto un ejemplo muy simple, que es el café en agua, pero son los más comunes. También están los inversos de estos. Por ejemplo, un gas dentro de un sólido. Son mucho menos comunes, pero existe en la naturaleza. Por ejemplo, puede darse el caso del hidrógeno gaseoso que se encuentra en el paladio. Otro caso, por ejemplo, inverso a esto, es el líquido en un sólido.
¿sí? Eso puede ser en una amalgama, por ejemplo. Una amalgama, por ejemplo, de mercurio, que se encuentra en estado líquido en oro. Otro inverso, el líquido en el gas. Ese ejemplo también lo podríamos tomar en cuenta en el aire que se encuentra humedecido, ¿sí? Son los inversos de estos tres. Y ahí podríamos tener las diferentes combinaciones que existen para las soluciones según su estado de agregación. Ahora, cuando hablamos de una solución, hablamos de su concentración. Siempre se dice, oh no, que esta solución está más concentrada, la otra menos, está diluida. Eso es muy importante. A nivel empírico hablamos de que pues, si hay poca cantidad de soluto, esta solución está muy diluida. Se habla de una solución saturada, pues cuando hay un equilibrio entre ambas partes, entre el soluto y el solvente. O sea, el solvente ha alcanzado la cantidad máxima que puede diluir del soluto. Cuando esto se pasa, estos niveles se pasan, hablamos de una concentración que está sobresaturada. Pero técnicamente hablando, tenemos que hacer énfasis para poder hablar de las concentraciones, hablar de cómo se expresa la concentración. Cantidad de soluto sobre cantidad de solvente, ¿sí? Eso se expresa en números. Las formas más comunes que hay, pues las enumero a continuación. La molaridad, normalidad, molalidad y pues la escala porcentual. Ahí he puesto ejemplos, por ejemplo, el tanto por 100, tanto por 1000, tanto por millón, etc. Entonces son las formas de expresar la cantidad de soluto y solvente más comunes. Si les ha gustado esta presentación, no olviden, por favor, compartir, dar su like y dejen sus comentarios, sugerencias. Si tienen cualquier duda sobre la presentación, por favor, escríbanla y nos vemos en una próxima presentación. Gracias.